Para impartir la conferencia del día de hoy, las adicciones en el proceso de duelo, nos hace el honor de impartir a la maestra Yael Leguel Balcells. Ella tiene una especialidad en oncología por el Instituto Psicológico para las Artes y Terapias. Es también licenciada en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, es licenciada en diseño gráfico por la Universidad de Londres, tiene un seminario de antropología de la muerte por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, tiene el diplomado en tanatología en el Instituto Mexicano de Tanatología, es conferencista, tallerista en fundaciones oncológicas y desde hace algún tiempo orgullosamente es ponente del Instituto Mexicano de Tanatología. Yo le agradezco a la maestra Yael Leguel Balcells por impartir esta conferencia, las adicciones en el proceso de duelo. Maestra, muchas gracias, son todos suyos y disfruten de su conferencia. Nos vemos al final de la misma. Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Es un gusto poder estar esta bonita tarde de viernes aquí con ustedes compartiendo un tema muy interesante porque cuando hablamos de duelo normalmente la gente común que no estudia tanatología se imagina que tiene que ver con la muerte. Pero cuando hablamos de duelo, realmente es un proceso que se debe de elaborar tras una pérdida. Y sin embargo, pocas veces se nos ocurre que cuando una persona está en un proceso de dejar de una adicción, debe de elaborar un duelo. Y esta conferencia se trata de eso. Se trata de comprender el proceso del duelo que experimenta una persona al dejar una adicción. Vamos a definir, en primer lugar, qué son las adicciones. Una adicción se define como una enfermedad. Es una enfermedad incluso caracterizada como una enfermedad crónica y recurrente donde el cerebro busca un consumo compulsivo, ya sea de una sustancia o un consumo compulsivo de realizar una actividad a pesar de las consecuencias adversas que ésta pueda tener. Entonces, cuando decimos una adicción, es una enfermedad que afecta al cerebro, que influye en el comportamiento de una persona y que produce una incapacidad sobre todo de controlar el consumo o de controlar el comportamiento al que estamos siendo adictos. Las adicciones pueden involucrar el consumo de sustancias como drogas, alcohol, tabaco, pero también se pueden manifestar con comportamientos adictivos, como por ejemplo el juego, el apostar, la comida, el trabajo, el ejercicio, las redes sociales, entre otros. Así que es importante destacar que cuando hablamos de un trastorno adictivo, estamos hablando de una enfermedad compleja que experimenta el ser humano y que es una enfermedad que tiene un impacto devastador en la vida, no solo de la persona que la experimenta, sino en las esferas sociales de esta persona, en sus relaciones personales, en su familia, obviamente. Esta enfermedad afecta su bienestar emocional, su bienestar físico, pero está influenciada por diversos factores. Está influenciada por factores genéticos, factores ambientales, factores sociales y factores psicoemocionales. Lo primero que vamos entonces a comprender en el proceso de duelo por una adicción es qué es una adicción. Ya lo definimos y los diferentes tipos de adicciones, como ya se los dije, van a ser ya sea a sustancias químicas que tienen que ver como todas las drogas que se conocen como cocaína, heroína, marihuana, éxtasis, el fentanilo, alcohol, medicamentos, es una sustancia química. Ojo, no tienen que ser solamente sustancias ilegales, también sustancias legales. Y la segunda clasificación es una adicción a comportamientos. ¿Por qué? Porque cuando una persona está realizando un comportamiento, su cerebro está produciendo la segregación de neurotransmisores, la segregación de alguna manera de químicos que producen esta sensación que produce una sustancia química. Entonces,
no implican el uso de sustancias químicas, pero el comportamiento en el cerebro produce sustancias. Tenemos comportamientos, adicciones como es al juego, sobre todo más que al juego, a apostar, a participar en juegos de azar. Adicción a la comida, que es un comportamiento compulsivo relacionado con la ingesta excesiva de alimentos. Adicción al trabajo. En inglés se le llama workaholic. Es este comportamiento donde la persona se obsesiona con su trabajo, dedicando una cantidad excesiva de tiempo y energía, sacrificando otras áreas de su vida, incluso sacrificando su salud. Adicción al sexo, donde la persona va a tener un comportamiento sexual compulsivo y descontrolado. Y recientemente se anexó en estos tipos de adicciones la adicción a las redes sociales y la tecnología, donde hay un uso excesivo y compulsivo del uso de dispositivos móviles, dispositivos digitales, redes sociales, videojuegos, internet, cualquier dispositivo tecnológico. El tercer punto de esta clasificación de las adicciones se les llama adicciones mixtas, donde una misma persona a su vez puede desarrollar múltiples adicciones, involucrando tanto sustancias químicas como comportamientos compulsivos. Por ejemplo, alguien que tiene una adicción al juego y que apuesta, mientras está apostando y mientras está en el casino, está tomando alcohol o está fumando. Entonces tiene una adicción a una sustancia química y a un comportamiento. A la persona que padece esta enfermedad se le conoce como adicto o como consumidor. Nos referimos a una persona que está sufriendo un trastorno adictivo. Es una persona que está perdiendo el control sobre el consumo excesivo o sobre el comportamiento y que esta pérdida de control está trayendo consecuencias negativas en su vida personal, en su vida social, en su vida laboral, emocional y física. Ahora bien, las adicciones no discriminan. Las adicciones pueden afectar a cualquier persona, no importa edad, género, raza, condiciones sociales, antecedentes. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un trastorno adictivo estamos hablando de una cuestión multifactorial, donde van a involucrar características físicas de la persona, características personales como su historia de vida, sus herramientas, su manera de gestionar emociones y circunstancias y las situaciones en las que se está presentando en su vida. Todos estos factores hacen clic y de repente se puede desarrollar este trastorno adictivo. Para terminar de hablar de las adicciones y poder adentrarnos al proceso de duelo, es importante que tengamos claro que existen ciertos factores de riesgo o ciertas circunstancias o condiciones que van a hacer que aumente la posibilidad de que una persona desarrolle una adicción. Estos factores de riesgo van a variar dependiendo el tipo de la adicción, van a variar según cada persona, pero los más comunes son factores genéticos. Se ha descubierto que hay una predisposición genética para desarrollar adicciones. Ojo, cuando decimos predisposición, quiere decir que hay mayor posibilidades, pero no es como una maldición y si hubo una persona adicta, entonces se hereda. No, existe una predisposición, una mayor posibilidad de. Hay factores ambientales como factores de riesgo
Y esto se refiere al ambiente en donde la persona se desarrolla, al ambiente donde la persona crece. Si está rodeada en un ambiente donde es común el uso de sustancias, va a ser más común que esa persona lo llegue a hacer. La presión social influye. Nos importa mucho un factor de riesgo en todo el proceso de la pérdida y el duelo, y es que para desarrollar un trastorno por abuso de sustancias o un trastorno adictivo, uno de los factores de riesgo más importantes son las experiencias traumáticas o dolorosas. Un trauma emocional, físico o psicológico aumenta el riesgo de desarrollar una adicción casi en un 50%. ¿Por qué? Porque cuando una persona está experimentando un dolor, automáticamente lo que hace una persona en un proceso de duelo es negar que eso me está pasando a mí, tratar de evadir ese dolor como un mecanismo de defensa. Y una manera fácil, entre comillas, de evadir ese dolor es a través de un trastorno adictivo. Y el último factor de riesgo que tenemos tiene que ver con trastornos mentales o trastornos de la personalidad existentes, como el trastorno límite de la personalidad o trastorno esquizofrénico. Puede haber cierta predisposición también a desarrollar este abuso de sustancias. Es importante que sepamos que la presencia de uno o más factores de riesgo no garantiza que una persona desarrollará una adicción. Solamente lo que hace es que aumenta la probabilidad de que esta persona lo pueda desarrollar. ¿Qué pasa cuando ya estamos hablando de una persona que es adicto, que es consumidor y que se encuentra en el proceso de dejar esta adicción? Esta persona va a enfrentar un proceso de duelo. Y es uno de los duelos de los que pocas veces se habla. Estoy segura que casi la mayoría de ustedes, los que me están escuchando, ni siquiera lo habían visto o pensado, que dejar una droga o dejar un comportamiento adictivo implica un proceso o un trabajo de duelo. ¿Por qué? Porque no va a existir la salida de una adicción sin renuncia. No va a existir la salida de una adicción sin una pérdida. Y es importante para que se logre esta recuperación de la adicción que se realice el trabajo de la pérdida. ¿Por qué? Cuando nosotros concebimos o cuando nosotros hablamos del duelo, lo definimos como la respuesta normal y natural ante la pérdida. Cuando nosotros perdemos algo que de alguna manera es significativo e importante para nosotros. Cuando hablamos de la suspensión de una adicción, de la suspensión de ingerir una sustancia química o un comportamiento, estamos hablando que las personas necesitan hacer un trabajo de renuncia, necesitan dejar a su yo adicto para reconstruir el yo no adicto. Y no solo es eso, hay una renuncia al círculo social, hay una renuncia a los efectos que la adicción genera en su cuerpo, hay una renuncia en la vida que está acostumbrada a la persona a vivir con esta sustancia, hay una renuncia al dolor que no me estoy enfrentando. Como les dije hace rato, muchas veces una adicción sirve como un camino para evadir un dolor. Si me quitan la adicción, tengo que renunciar a esa evasión y enfrentarme a ese dolor. Cuando una persona deja una adicción, va a experimentar diferentes tipos de duelos. Y lo que quiero que se queden como un punto muy importante es que el proceso de recuperación de las adicciones requiere el trabajo de duelo. Y requiere enfrentarse sobre todo a varios tipos de duelos. Vamos a analizar cada uno de ellos. El primero de los duelos que se trabajan o de los que se enfrenta en dejar una sustancia, pues es el duelo por la pérdida de la sustancia o el duelo por dejar de realizar el comportamiento adictivo.
Aunque la adicción tenía consecuencias negativas en la persona, en sus relaciones y en su vida, aunque este comportamiento afectaba todas las esferas de su vida, de alguna manera esta persona que era adicta o que es adicta encontraba en ese comportamiento o en esa sustancia una gratificación temporal. Encontraba una fuente de consuelo, una fuente de alivio, un escape temporal. Por eso consumía o por eso se comportaba de esa manera. Entonces, al dejar el comportamiento o la sustancia, ¿qué es lo que pasa? La persona va a sentir la pérdida de esa fuente de alivio temporal, lo que puede generar sentimientos de vacío, sentimientos de nostalgia, porque cuesta separarse de eso, aunque eso me haga daño. Aunque racionalmente mi cabeza me haga saber que eso me está afectando, la parte inconsciente o la parte emocional tiene cierto apego a la sustancia o al comportamiento. Esto quiere decir que la persona entiende a nivel racional lo dañino del vínculo establecido con la sustancia. Sin embargo, siente deseos irrefrenables de seguirlo haciendo. Hay una explicación también fisiológica de que la sustancia o el comportamiento modifica la producción de sustancias en el cerebro, de neurotransmisores. Entonces, al momento de dejar la sustancia va a venir un síndrome de abstinencia y la persona va a experimentar físicamente malestares físicos que tienen que ver con el dejar la sustancia. Para acompañar a un usuario que decide dejar una adicción, hay que tener muy claro qué significa la sustancia o el comportamiento para esta persona. Porque solamente conociendo el significado de esta sustancia y de este comportamiento vamos a poder entender lo que significa la pérdida de la sustancia. Si significa un escape, si significa la evasión de un dolor, si significa el sentirme aceptado en un grupo, el sentirme reconocido en la familia, en el trabajo. ¿Qué significa? ¿Por qué? Porque al momento que quito esa sustancia, viene la pérdida de lo que significa para mí. Y esa pérdida se debe de trabajar. No solamente se va a perder la sustancia, sino viene una pérdida de la identidad. Normalmente, cuando estamos hablando de un adicto, la adicción se convierte en una parte central de la identidad de esta persona. Yo soy alcohólico, yo soy jugador, yo soy fumador. Pero cuando dejamos la adicción, queda un vacío en lo que yo soy. Entonces se debe de buscar una redefinición de quién soy yo sin la adicción. Y esto va a generar un periodo de confusión, va a generar un periodo de inseguridad, va a generar una pérdida de la identidad. ¿Por qué? Porque esta identidad que se ha desarrollado en las diferentes esferas de la vida tienen que ver con el que yo soy como adicto, no como en el que yo soy sin ser adicto. Y necesito redefinirme y que los otros me reconozcan en mi nueva identidad. De alguna manera diferenciar al personaje, que en este caso sería el adicto, de la persona. La persona es ese ser íntegro que siente, que piensa, que desea, pero que se proyecta a través de una adicción. A mí alguna vez me tocó escuchar en una terapia familiar a un paciente que me decía, es que mis hijos me han visto toda la vida tomando. Yo no sé
¿Cómo voy a ser con mis hijos si es de la única manera que sé ser? A eso se refiere este duelo por la pérdida de la identidad en la adicción. Además de la pérdida de la identidad, cuando se deja una adicción, va a venir pérdida en las relaciones. Va a haber una ruptura en la conexión con personas que también están involucradas en la adicción. Esto puede incluir amigos, puede incluir familiares, puede incluir compañeros de consumo, puede incluir proveedores de la sustancia. Pero siempre en un proceso de recuperación de una adicción, una de las principales recomendaciones es alejarse del círculo en donde está presente la sustancia o el comportamiento. Y esta ruptura en las relaciones puede generar sentimientos de soledad, puede generar sentimientos de incomprensión, puede generar sentimientos de aislamiento. Y hay una pérdida de esa identificación. Desprenderme de ese lugar a donde me siento perteneciente no es tan fácil. Y es elemental trabajar esa pérdida. El siguiente duelo es que se va a perder la vida anterior. ¿Por qué? Porque cualquier adicción proporciona una falsa ilusión de control, aunque sea un control destructivo. La persona ya sabe que si se toma una botella de mezcal, va a sentirse tranquilo y después va a sentirse mal y va a tener esta cruda moral y esta cruda física, pero ya sabe lo que va a pasar, tiene el control. En el momento en el que le quitas la adicción, hay esta sensación de pérdida de control. En el momento que una persona se recupera de la adicción, tiene que realizar cambios significativos en su vida. Esta persona va a tener que realizar nuevas actividades, nuevas rutinas, va a tener que moverse en nuevos círculos. Y esto puede generar una cierta nostalgia a la vida anterior, a la vida en cuando era adicto. Y también puede generar ansiedad e incertidumbre sobre el control en esta nueva vida. Y ese es uno de los duelos más complicados en el proceso de adicciones. Como les explicaba, el duelo por la pérdida del control. Porque la incertidumbre hace que nos sintamos vulnerables. La incertidumbre hace que nos sintamos impotentes frente a las emociones y comportamientos. La incertidumbre puede generar ansiedad y estrés. Y perder el control, como les digo, aunque sea un control destructivo, genera incertidumbre. Estos 5 duelos que les explico son parte natural del proceso de recuperación, pero son duelos que la persona no puede elaborar sola. Son duelos que requieren un apoyo emocional, requieren tiempo para poder ser superados. Pero para que una persona adicta pueda tener una recuperación, necesita trabajar estos 5 duelos para poder avanzar. Necesita tomar conciencia de las pérdidas que implica esta adicción y de cómo resignificarlas en su vida o de cómo trabajarlas y elaborarlas en su vida.
tenemos una situación. Para la mayoría de los adictos, enfrentar un duelo puede ser muy complicado, puede ser muy doloroso. ¿Por qué? Porque se los expliqué hace ratito. Mucha gente se vuelve adicta por un trauma, por una situación de crisis emocional que no sé cómo afrontar y me evado o busco protegerme en una adicción. Cuando una persona adicta deja de consumir y se enfrenta a este proceso doloroso y emotivo sin una guía, puede incluso desencadenar una recaída. Cuando una persona adicta toma la decisión de abandonar su adicción, se requiere un tratamiento tanto psicológico, incluso a veces psiquiátrico, para generar un cambio en la conducta adictiva. En el momento en el que una persona decide superar una adicción, debe reencontrarse con su yo, con el yo antes del personaje adicto, con lo que yo soy. Y para este reencuentro con uno mismo, les voy a contar de un modelo, de un camino que dos personas que se apellidan Prochaska y Di Clemente crearon para poder elaborar los duelos por el consumo de las adicciones, por este consumo perdido y poder tener este camino de reencuentro con uno mismo. Este modelo no es un proceso lineal, es un camino de retos, pero tiene como ciertas claves que nos van a ayudar a generar este cambio en el estilo de vida de la persona adicta. Lo más importante es que la persona adicta debe tener la decisión de querer abandonar su adicción y debe de tener la predisposición. Lo siento, chica, no puedo contestar preguntas. Parte de la forma en la que se trabaja en las conferencias es que yo doy toda la conferencia, pero si quieres al final les dejo mi correo y con gusto me puedes escribir y te la contesto, ¿va? Perdón, pero así es como se trabaja aquí. Les decía, la persona que quiere dejar una sustancia debe de tener la decisión de abandonar la adicción, debe de tener la predisposición intrínseca, esa motivación de querer hacerlo, pues, y la confianza de que puede hacerlo. El modelo que les cuento de Prochaska y Di Clemente son 5 pasos. El proceso del cambio va a pasar por estos 5 escalones que vamos a analizar cada uno. Pero fíjense que en este camino vamos a tener un punto número 6, que es como donde se vuelve a comenzar el ciclo. Entonces, de alguna manera es un modelo que se considera circular en el proceso de cambio. Vamos a analizarlo. Este modelo se le llama el modelo del cambio de conducta. Es una teoría psicológica que describe los procesos que las personas atraviesan cuando intentan modificar un comportamiento adictivo, un comportamiento problemático. Estas diferentes etapas en las que está este modelo reflejan el proceso gradual que nos va a llevar a adoptar el comportamiento más saludable. La primera de las etapas se llama precontemplación. La precontemplación se refiere a la etapa en que la persona no reconoce o niega que tiene un problema.
Llevo 25 años fumando marihuana, pero cuando quiera la puedo dejar. No, yo nada más tomo una copita en las tardes y a veces 2, a veces 3, pero no soy alcohólico. Sí, bueno, es que yo fumo el cigarrito para poder ir al baño, pero lo puedo dejar en cualquier momento. Esa es una etapa de precontemplación. La persona no reconoce que tiene un problema con su comportamiento. Hay una falta de conciencia sobre los efectos negativos de la conducta. La persona no se reconoce como adicto. Es una negación. Sin embargo, si se fijan, la etapa se llama precontemplación. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que lo niega, la persona vislumbra consecuencias negativas de su comportamiento. Vislumbra que si no tengo cigarros no puedo ir al baño y estoy estreñida. Vislumbra que si no me tomo las 3 copitas después de comer me pongo de mal humor. En el momento que la persona reconoce que tiene un problema, pasamos a la siguiente etapa, que es la contemplación. La contemplación es cuando la persona ya dice tengo un problema, ya ve las verdaderas consecuencias negativas que le están generando y empieza a cuestionarse el cambio de comportamiento. Empieza a luchar entre una ambivalencia entre los pros y contras de esta conducta o de esta adicción. En esta etapa la persona aún subestima las consecuencias de su adicción. En esta etapa la persona sabe que lo que hace es negativo, sin embargo, le sigue poniendo como un, oh, no tanto. Entonces va a oscilar entre momentos de aceptación y momentos de negación. Va a oscilar entre el hecho de que dice no tengo el control y sí lo tengo. Y en esta etapa de contemplación, los adictos pueden pasar años. Hasta que viene la determinación. La determinación es la siguiente etapa que nos lleva a la preparación. Es cuando ya la persona se compromete a tomar medidas concretas para cambiar su comportamiento. Cuando ya la persona acepta que tiene un problema, ya no oscila entre la negación y la aceptación y empieza a buscar cómo cambiar. Empieza o a pedir ayuda o a planificar estrategias, empieza a prepararse para cambiar, empieza a prepararse para dejar la adicción. Ojo, prepararse, no le está dejando. En el momento que la deja, pasamos a la acción, que es la cuarta etapa. Y es cuando ya la persona empieza a actuar y a generar cambios en el comportamiento adictivo. Empieza a ir con el profesional, empieza a tomar medidas concretas para superar la adicción. Y esta etapa es cuando inicia el auténtico proceso de cambio del estilo de vida. Es cuando toma la decisión y va al grupo de AA, es cuando toma la decisión y se interna, es cuando toma la decisión y agarra la cajetilla y la tira a la basura y dice no vuelvo a fumar. Esa es la etapa 4, es la etapa de la acción. La etapa 5 es la etapa difícil porque es la del mantenimiento. Después de que ya actué, después de que ya realicé estos cambios en mi vida, debo de mantenerme, debo de elaborar los duelos de todo lo que implican estos cambios en mi vida para poder mantenerme y evitar una recaída, para poder generar este cambio a largo plazo. Es donde la persona ya empieza a trabajar en estrategias para seguir teniendo esta motivación de reconstruirse. Y el cambio se vuelve hábito.
En las adicciones, esta etapa del mantenimiento es la etapa de abstinencia. Y es la etapa más satisfactoria porque es donde se empiezan a ver los esfuerzos y los compromisos que están transformándose. Pero si es la etapa en donde no se realiza el trabajo consciente de la pérdida, podemos bajar a la última etapa, que es la 6. En donde en cualquier proceso de cambio existe la posibilidad de una recaída. Aquí tenemos otro ejemplo del modelo circular de Prochaska y Di Clemente. Está la precontemplación, no hay problema percibido. Contemplación, hay dudas, hay toma de conciencia. Viene el intento o la preparación para el cambio. Luego ya viene la acción o el cambio, que es cuando decido y actúo. El mantenimiento. En la fase del mantenimiento también le llaman la fase de la tentación, porque es cuando tengo que ir caminando por la calle y oler que la señora que viene adelante de mí está fumando, o es que tengo que ir a la reunión y no tomar, o es que tengo que dejar de trabajar a las 6 de la tarde. Si este mantenimiento no se mantiene, hay una recaída. Y ojo, es importante que la recaída no la consideremos como un fracaso. En este modelo se considera una parte del proceso de cambio. ¿Por qué? Porque Prochaska y Di Clemente dicen que el proceso de cambio no es sencillo. Es un proceso en donde cada vez que la persona va caminando en este circulito, va aprendiendo, va creciendo y el siguiente camino lo recorre con mayor conocimiento. ¿Qué es lo que pasa? Que la recaída se relaciona con el fracaso y por lo tanto no se relaciona con el aprendizaje. No se resignifica esa pérdida de yo queriendo cambiar. No es una tarea sencilla recorrer este caminito, no es una tarea sencilla superar la enfermedad de la adicción, es una enfermedad. Lo importante es que cada vez que se inicia el camino, que cada vez que hay una recaída y se decide volver a comenzar el proceso de cambio, es con un nuevo conocimiento. Hay diferentes estrategias de afrontamiento que pueden ayudar en el proceso de superar una adicción, pero ojo, la manera de superar una adicción es acudiendo con una persona profesional en trastorno de adicciones. Una persona profesional, un psicólogo, un psiquiatra especialista en trastorno de adicciones. Sin embargo, en estrategias de afrontamiento personales o herramientas que se pueden usar para la elaboración de estos duelos y superar una adicción, tienen que ver con esas estrategias que nos permiten hacer frente a los desafíos y al estrés en la vida. Tienen que ver con esas estrategias que están relacionadas con la sensación del control y la pérdida del control, con el manejo de la incertidumbre. Tienen que ver con esas estrategias para ayudar a manejar emociones que pueden ser abrumadoras. Uno, la actividad física. El movimiento, la actividad física, se ha comprobado en las neurociencias que disminuye los niveles de estrés en el cuerpo, mejora el estado de ánimo, aumenta la energía, activa los ciclos circadianos, o sea que beneficia al sueño, al hambre. Y hacer ejercicio no es que vaya y corra un maratón. Hacer ejercicio empieza desde caminar, hacer deportes, practicar yoga, cualquier actividad física que se disfrute. Otra de las herramientas que tenemos para el manejo de estrés tiene que ver con la respiración. Y uno de los caminos para aprender a respirar es a través de la meditación.
Pero como les decía, la persona debe de acudir a una terapia en donde se centre en identificar estos patrones de comportamiento adictivos y cómo enfrentarlos y cómo trabajar esas pérdidas que significan. En esta reconstrucción de la nueva persona que soy yo sin la adicción, es necesario establecer rutinas y estructuras. Mantener una rutina diaria, establecer una estructura, ayuda a tener este cierto control en la vida y puede hacer que disminuya el estrés y la ansiedad. Entonces, establecer horarios regulares para dormir, para despertar, para comer, van a ayudar a una persona que tiene un trastorno de adicciones a recuperarse. Y el apoyo social, la red de apoyo. El apoyo social de familiares, de amigos, de grupos de apoyo es uno de los factores invaluables en un proceso de recuperación por adicciones. Siempre y cuando esta red de apoyo signifique un espacio seguro para poder elaborar o trabajar o expresar el dolor de esta pérdida. Siempre y cuando este sea un espacio seguro de motivación. Lo puse aparte porque imaginemos que llega el hijo que está en proceso de recuperarse y le dice, mamá, es que extraño la cocaína. ¿Qué le va a decir la mamá? ¿Cómo vas a extrañar eso? ¿Cómo te va a doler perder eso? ¿Por qué? Porque no creemos que en este caso, en el ejemplo, el niño tenga que elaborar una pérdida por dejar la sustancia. La red de apoyo es esa red que se encarga de validar las emociones experimentadas por la pérdida. Ojo, y validar no quiere decir, sí, te apoyo. No, validar es comprender que el otro está sintiendo un dolor por ese cambio que está experimentando. Es un tema complejo, las adicciones es un tema complejo. Lo que quise el día de hoy en esta conferencia dejarles como semillita es comprender que el duelo no solo es ante la muerte y que el duelo no solo es ante un divorcio, que el duelo es un trabajo, una reacción natural ante diferentes pérdidas que experimentamos en la vida y que en el proceso de dejar una adicción se debe de realizar un trabajo de duelo. Reconociendo en este trabajo de duelo todos los desafíos emocionales, todos los desafíos físicos, todos los desafíos sociales que se debe de enfrentar una persona para reconstruir quién es ahora en el momento en el que deja la adicción. Les quise compartir este proceso del cambio para que aprendieran que justamente el cambio es eso. El cambio es un proceso que puede llevar años. Y que no es un proceso como tan circular, sino yo lo entiendo como más como un proceso de espiral, que muchas veces si hay una recaída no quiere decir que fallé, sino quiere decir que tengo un aprendizaje para que cuando vuelva a hacer el camino tenga mayor conocimiento. Para las personas que es la primera vez que se conectan, las conferencias que da el Instituto Mexicano de Tanatología los viernes son conferencias en donde no hay una interacción ponente-alumnos. ¿Por qué? Porque se dan en un tiempo limitado, que es 1 hora, y si empezáramos a contestar preguntas nos podríamos expandir mucho tiempo. Sin embargo, en las clases que se dan en los diplomados es todo lo contrario. De hecho, se pide que haya una interacción entre los alumnos y los ponentes, se contestan todas las preguntas que se hagan. A la chica o a la persona que quiso prender su micrófono y no le contesté, quería aclararle esto. Nada más es en esta parte de las conferencias cuando no se pueden contestar preguntas, porque bueno, a veces tenemos muchas personas conectadas para escuchar la plática, entonces sería muy complicado contestar
120, 150 preguntas, pero en las clases sí se contesta, ¿no? Para que quede como esa parte clara. Les dejo mi correo por si les queda alguna pregunta y yo se las puedo contestar con todo gusto. Y les agradezco a todos su atención, les agradezco que se hayan conectado. La conferencia la pueden luego encontrar en las redes del instituto para que la compartan, para que compartan pues toda la información de los diplomados, de los cursos que hay aquí. Y les dejo con el ingeniero Iván Zarco para que conteste sus preguntas respecto a los diplomados. Muchas gracias por su atención, que tengan una bonita noche de viernes, un bonito fin de semana y espero encontrarme con alguno de ustedes en las clases.